El tema que vamos a abordar en este panel se refiere básicamente a la responsabilidad de los dirigentes en el fortalecimiento de mecanismos de mediación, participación y representación. Yo leía una definición, ¿no?, sobre progreso. Los otros días que decía que progreso es un movimiento consciente hacia objetivos aprobados y deseables por la sociedad. Si tomamos esa definición, como muchas otras que puede haber, la pregunta sería: ¿qué pueden hacer los empresarios para poner a la sociedad en movimiento hacia ese progreso? ¿Cuáles serían las acciones operables por la dirigencia empresaria y la dirigencia en general que podrían influir sobre la sociedad argentina para promover un cambio? Dicho esto, y antes de pasar a las exposiciones de Carlos y Eduardo, quiero brevemente sintetizar sus currículums. Carlos es profesor en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como todos ustedes deben saber, es columnista político del diario La Nación en Buenos Aires. Se desempeñó como profesor adjunto e investigador en la Universidad Nacional de Mar del Plata y como investigador en la Universidad de Buenos Aires. Y también entre 1990 y 2007 fue columnista político del diario Ámbito Financiero. Fue condecorado con la Orden de Río Branco por el gobierno de Brasil y también recibió en 2007 el premio Fundación Conex por análisis político escrito. Eduardo Fidanza es licenciado en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, especializado en consultoría política y análisis de opinión pública. Es director y socio de Poliarquía Consultores, profesor titular de Teoría Sociológica en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, asesor del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consultor de algunos líderes políticos argentinos, es colaborador de La Nación y de la revista Debate, y tiene muchísimos trabajos y artículos publicados. Muchas gracias a ACDE y a sus autoridades por la invitación a participar no solo de este panel con mi amigo Eduardo, que me reconoce, estoy reconocido de la invitación porque supone algo que debería demostrar que uno tiene alguna aptitud como para echar algo de luz a los problemas tan complejos en los que nos movemos, sino gracias también por la posibilidad de haber participado desde la mañana temprano en todo lo que se hizo aquí. Y la verdad que hacía tiempo que yo no asistía a un encuentro donde se planteara con tanta claridad y con tanta profundidad una cantidad de problemas, una colección de problemas verdaderamente centrales del estado de la crisis en la que nos movemos. Yo no voy a decir a esta altura de la tarde nada demasiado nuevo respecto de lo que ya estuvimos escuchando de distintas maneras desde la mañana. Tal vez lo que me salga mejor sea enhebrar algunas cuestiones que ya han sido planteadas, mirarlas a lo mejor desde otro punto de vista y tratar de tender un puente entre dos órdenes de problemas que estuvieron claramente expresados hoy y casi divididos temporalmente entre la mañana y la tarde. Uno es el problema de una crisis política que está abierta y no solo tiende a no cerrarse, sino que amenaza con tener ciertos rasgos de cronicidad. Creo que la exposición de Natalio Botana y del presidente Sanguinetti dejaron, sobre todo la de Botana, muy claro que este problema es un problema central de nuestra organización pública, con el otro problema, que es el problema de la falta de prestigio que tiene entre nosotros la creación de riqueza, que es el que de una manera u otra fue planteado durante la tarde. Yo creo que hay una relación muy estrecha entre una cuestión y otra. Digamos, hay una cuestión muy estrecha entre los problemas que tenemos para organizar la política con los problemas que tenemos con el desarrollo económico. Y hay una relación especialmente vinculante entre los problemas de nuestra organización política y el problema que tenemos para encontrar
una sociedad civil, sobre todo una dirigencia empresarial, que tenga como tejido cierta consistencia. Y el problema, a mi juicio, la raíz de este segundo drama, de esta segunda dificultad, que es la inconsistencia de ciertos lazos que deberían existir en nuestra sociedad civil y la dificultad para constituir esa sociedad civil y sobre todo el empresariado con cierta autonomía, es el desequilibrio político. Creo que no hay que describir el nivel de desequilibrio que tiene la política en la Argentina. Creo que no hay autonomía, o la sociedad civil no puede aspirar a un grado saludable de autonomía si el poder no está equilibrado. ¿Qué quiere decir que el poder esté equilibrado? Básicamente que haya dos rasgos en la organización del poder. El primero tiene que ver con la alternancia, que es hija de la constitución de partidos políticos. El segundo tiene que ver con una división clara sobre la cual se ha constituido toda la sociedad moderna entre lo público y lo privado, y sobre todo entre el Estado y el gobierno. Creo que en la Argentina tenemos enormes problemas políticos con estas dos cuestiones últimas. El sistema de partidos se ha pulverizado y rige casi como único sistema, mal que nos pese para el narcisismo de nuestra cultura cívica, la voluntad del que manda. Como si la voluntad del que manda fuera entre nosotros el sistema. Si la voluntad del que manda, porque es gobierno, se apropia del Estado, es muy difícil encontrar la posibilidad de viabilizar una sociedad civil autónoma y un empresariado autónomo del gobierno. ¿Por qué? Porque el funcionario decide mi porción de mercado y decide mi rentabilidad. Entonces mi estímulo como empresario no va a ser asociarme a otro para modelar el necesario clima de negocios y de reglas en el cual se desenvuelve el capitalismo desde que existe el capitalismo, sino que mi negocio va a ser trampear al otro para asociarme al funcionario, que se convierte en un socio estratégico. Bueno, esto último se llama corrupción. Yo creo que hay estímulos extraordinarios en la Argentina para que este segundo movimiento sea más habitual que el primero. Y los hemos visto durante los últimos años. Nosotros hemos visto durante los últimos años cómo, si la norma es la voluntad del que manda, y si no hay la perspectiva verosímil de una alternancia, es decir, si yo no supongo que ese que manda puede ser reemplazado dentro de 2 o 4 años, porque no hay un actor disponible que ofrezca las garantías de gobernabilidad como para reemplazarlo, los estímulos a que yo, empresario, periodista, juez, me entregue al que mandan son extraordinarios. Así como si hubiera una alternancia verosímil, no por virtud, por viveza me tendría que cuidar, porque puede haber otro mirando que viene pronto. Entonces mi solución frente al problema, entre comillas, de la alternancia, es replegarme sobre las instituciones de mi grupo y constituir instituciones importantes y autónomas de la sociedad civil. Es decir, me parece que lo que hay cuando hay un desequilibrio político, lo que aparece en la sociedad y lo que hemos visto que ha aparecido en las relaciones entre lo público y lo privado en la Argentina en los últimos años, es un clientelismo, tan clientelismo como el que vemos en los grandes centros conurbanos, solo que de élite. Y por supuesto mucho menos justificable porque las necesidades del cliente son menores que las de aquel cliente pauperizado. No necesito entrar en detalles para que todos nos demos cuenta, por ejemplo, que las instituciones empresariales de Argentina han sido colonizadas por el gobierno desde que este gobierno llegó. Y si no, basta ver los cambios de autoridades que hubo en casi todas ellas. Yo he asistido a reuniones, por ejemplo, de banqueros,
donde algunos banqueros se quejan de que cuando hubo agresiones del gobierno para el sector, otros banqueros asistentes a esas mismas reuniones fueron a contarle al gobierno lo que se hablaba dentro de las reuniones. Y esto no es por una especial perversión moral. Ojalá fuera un problema solamente moral. Es un problema de los estímulos que existen para que esa conducta sea inevitable, porque la voluntad del que manda me puede hacer perder el negocio, inclusive la empresa. Entonces tenemos un enorme problema de organización y de estímulos cruzados. Esto ha llegado o ha llevado a un punto que tiene que ver con la subjetivación de estas reglas y de este clima. Yo no creo que haya solamente en nuestra sociedad civil, en el empresariado, en el sindicalismo, en la prensa, entre nuestros intelectuales, un estado de resistencia a ciertas cosas que nos parecen incorrectas o que descubrimos como mala praxis. De a poco, para convivir con ellas, nos vamos dando argumentos que intentan convencernos a nosotros mismos de que eso que vivimos es lo mejor que podemos vivir. Yo en mi experiencia periodística he convivido en los últimos años con manifestaciones extraordinarias de cinismo de parte de muchos empresarios, que suponían que el gobierno era igualmente cínico que ellos. Ya va a cambiar Néstor. En el 2005 gira, en el 2007 gira. Es como nosotros. No giró. Y te diste cuenta cuando ya tenés un director de Néstor en tu empresa. Porque los intereses, los deseos y las ideas de Néstor están mucho más honestamente alineados en su cabeza que tus ideas y tus intereses. Y esto lo descubrimos ahora y ni siquiera se puede decir. Lo decimos con la metáfora de que está pasando en Venezuela, cuando todos sabemos que estamos hablando de lo que pasa en la Argentina. Esto ha destruido, o este debilitamiento de la sociedad civil. Hoy lo escuché al presidente Sanguinetti elogiar a la Argentina porque tiene una sociedad fuerte. Me parece que es un elogio inmerecido el que hizo. Creo que tenemos una sociedad que se ha debilitado muchísimo, al menos en el orden de su dirigencia. Y tal vez la prueba más palmaria haya sido el conflicto del campo el año pasado. Solo una sociedad con un entramado dirigencial muy débil asiste a un estallido como ese, que desborda a los dirigentes y que es una expresión magnífica, muy expresiva, muy elocuente, de lo que Botana calificaba hoy a la mañana o describía como la disolución de la mediación entre nosotros. No solo de los partidos políticos, también de las dirigencias empresariales o gremiales. La Argentina es un país donde todo aquel que protesta, lo decía Botana, quiero insistir ahora a la tarde en lo mismo, toma algo, toma una escuela, toma un colegio, toma una universidad, toma la ruta. Y esa dificultad de mediación no es solo por la crisis de los partidos políticos, sino por la crisis de otro tipo de instituciones que tienen que ver con la sociedad civil. Hace apenas un par de semanas, a propósito de lo que sucedió en Venezuela, insisto, y no necesariamente de lo que sucede en la Argentina, volvimos a leer en los diarios por primera vez en mucho tiempo la palabra iniciativa privada, la palabra mercado, la palabra propiedad privada, como bienes, objetos que merecen cierta preservación o cierto cuidado. Esta falta de autonomía de la sociedad civil, esta contaminación de lo público y lo privado, que a mi juicio deviene del problema del desequilibrio político, y por eso creo que el empresariado debería estar especialmente preocupado por la existencia de un equilibrio político, porque es parte del negocio, no solamente por razones de virtud, ni de aprecio por el interés general, son las que terminan desembocando en un problema que a mi juicio es de larga data en la Argentina y que lo describía mucho más elocuentemente de lo que lo puedo describir yo, Santiago Bilinkis, hace un rato,
que es la falta de prestigio del que crea riqueza. La falta de aprecio por aquel que construye una empresa y crea riqueza. La riqueza en la Argentina, por estas condiciones generales del modelo, tal vez hijas de lo que Gerchunov definió hoy a la mañana como una industrialización apurada, compulsiva, y después Gustavo agregó tardía. La riqueza en la Argentina está sospechada. Es entendida como un signo donde hay riqueza y opresión. Donde hay riqueza hay un origen espurio. En la sociedad de la sospecha de la que nos hablaba Botana, el empresario es el gran sospechado. No hay quien lo llore. Y si no, pregúntenle a cualquiera que haya tenido una crisis debida a la política con su empresa, qué solidaridad encontró, no de los políticos del gobierno, que por supuesto va a encontrar poca, de los políticos de la oposición. ¿Quién levanta en la Argentina la voz por una empresa? Sin caer también en la sospecha. Sanguinetti llegó a decir algo hoy a la mañana, lo dijo de forma muy risueña, lo puso en otros términos, casi no llegó a decirlo, pero cuando dijo que la política agropecuaria de la Argentina le hacía un enorme beneficio al Uruguay, lo que estuvo diciendo es que en esta etapa hay exiliados empresarios. La Argentina, que es un país de exilio, está exiliando empresarios hoy, que no están dispuestos a convivir o ya no pueden convivir con las reglas de juego de nuestro país. Nada que sorprenda. Tenemos un Producto Bruto Interno entero fuera del país. Estamos especialmente entrenados a correr contra nuestra moneda, a destruir esa institución, por la inflación, por el doble cambio, por la historia. Entonces, es bastante lógico, bastante evidente, por otra parte, que si donde hay riqueza se supone un origen espurio, si la contaminación entre lo público y lo privado y la falta de autonomía del empresariado termina estigmatizando ese rol, esto no solamente hay que detectarlo en la crónica diaria, no hay grandes biografías de empresarios en la Argentina. Ni los escritores de clase media que escribieron para la clase media han tenido como héroes de sus novelas a empresarios. Basta recorrer la historia de la literatura. ¿Por qué nos deben extrañar entonces que los políticos encuentren su agosto electoral en estigmatizar a los empresarios? Que es lo que vemos a diario. Esto es lo que convierte este problema en un círculo vicioso. La falta de reglas, la confusión entre Estado, gobierno y partido, la utilización facciosa del poder, el abuso de poder, termina en una alquimia bastante corta, depositándose o sedimentando como estado de sospecha de la clase empresarial. ¿Por qué sucede esto? Esto, por supuesto, es la garantía de que haya crisis cíclicas. Es como que generamos crisis cada 8 o 10 años. Y aquí es donde me hago una pregunta. Yo tiendo a pensar que no es por un problema de una perversión especial que hay en la sociedad argentina. Creo que si todo esto que describo se da con tanta persistencia y con tanta recurrencia, es porque lo hacemos muy bien. Somos muy expertos en estos vicios. Y si somos expertos en estos vicios y somos expertos en generar crisis, es porque la crisis para un sector importante de la sociedad argentina es un negocio. Entonces estamos ante un problema más complejo de resolución. Yo lo escuché recién a Gustavo Copate decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en algo, se lo queremos ir a decir al gobierno, y antes de que lleguemos a decírselo, fue otro por la cuerda de atrás a decirle lo contrario. Bueno, para ese otro es un negocio. Ese otro está haciendo un negocio con lo contrario, no es un problema de disenso intelectual.
vocación por la obsecuencia. Es decir, estamos ante un problema, y es el problema que generalmente impulsa la decadencia, que es cuando una parte importante de la sociedad encuentra un negocio en la crisis. Con todo esto, nos perdemos mucho como sociedad. Y los que no somos empresarios, nos perdemos mucho por el grado de desapego, de poca valoración, de desprestigio, que en general el promedio de la sociedad argentina tiene para con el empresariado. Nos perdemos, por ejemplo, aprovechar como colectivo, como sociedad en general, el enorme avance que ha habido en la cultura empresarial hacia adentro de las empresas en términos de racionalidad y planeamiento estratégico, que son dos cosas que el proceso político requiere y demanda urgentemente. Fíjense qué curiosidad, estoy hablando de todo esto y dos de las personas más votadas de este país hoy son empresarios, que son Macri y de Narváez. Y creo que la admiración que pueden producir los empresarios en la política es una admiración que tiene que ver con la suposición de que hay lógicas en la empresa que son superiores a la lógica de los partidos y de la política. Ojo, es una valoración y una apreciación, a mi juicio, extraordinariamente riesgosa. En alguna medida tiene un lazo de familia con aquella otra por la cual suponíamos que en la lógica del cuartel y en las virtudes del militar también podía haber algo que nos viniera a salvar de los vicios de la política. Pero hay un dato ahí, un dato a mi juicio auspicioso. La sociedad está demandando de la política cosas que imagina hay en las empresas y que las empresas podrían proyectar de alguna manera sobre la política, no necesariamente haciendo que el empresario se vuelva político. Hace pocos meses, Natalio Cardoso, en una exposición que hizo acá en Buenos Aires, contaba de las dificultades del empresario para incluirse en la política. Decía, el problema del empresario es que en la empresa uno da una orden y la orden se cumple. En la política uno da una orden y bueno, hay que darla 3 o 4 veces para que no se cumpla. Y decía otra cosa muy simpática también. Es la misma dificultad, dice, que tenemos los intelectuales cuando nos metemos a políticos. El intelectual tiene una idea y lo que hace es salir corriendo a publicarla. El político tiene una idea y sale corriendo a que el otro crea que la idea fue de él. Yo creo que el aprecio que puede vislumbrarse tímidamente en este alto nivel de tolerancia que tiene el electorado frente a figuras que son empresarios, no es por una simpatía personal solamente, sino porque existe esa suposición de que en la lógica de las empresas puede haber determinados valores de los cuales la sociedad política debe apropiarse rápidamente. En esa idea hay una semilla. Por otra parte, si debiera haber un involucramiento del empresariado en las condiciones generales de la política para romper ese círculo vicioso que implica el desequilibrio de poder y el avasallamiento de la sociedad civil, es porque eso es un gran negocio. Porque después de todo el mercado no es un fenómeno natural. El mercado es una institución. El mercado se construye. Hace falta educación. Hacen falta valores. Hace falta una política para tener mercado. Sin esos valores, sin ese entramado, sin esa construcción, sin una sociedad civil autónoma, las sociedades suelen carecer de largo plazo. Y eso lo aprendemos también de la historia. Gerchunov y Zimmerman, ambos periodizaron, como lo hace toda la historiografía, 1880-1930. Entre 1880 y 1930 parece que hubo una continuidad económica. Y sin embargo existió, en el medio, la Revolución del 90 y el irigoyenismo. Quiere decir que ya fuimos capaces de alcanzar, aún en medio de una gran disputa política,
un consenso que tiene que ver en el fondo con cuál es el plan de negocios del país, por decirlo en términos economicistas. El negocio de cuál es la orientación de largo plazo, la inserción internacional y el piso de institucionalidad que debemos tener. Yo creo que si supimos hacerlo, podremos hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ACRE por la invitación a disertar en este 12º encuentro anual. Mientras escuchaba a Carlos y miraba mis apuntes, como hay muchas cosas que él dijo que yo pensaba decir y otras que él contó que dijeron otros, me pareció que tal vez podía empezar con algo más espontáneo y que tiene que ver con mis angustias habituales, pero exacerbadas en épocas de campaña electoral, entre un ser que soy yo disociado, entre un profesor de teoría sociológica que hace más de 20 años enseña en la Universidad Estatal la teoría de Max Weber, y por otro lado lo que se llama un encuestador y un consultor político. Yo tal vez como ciudadano o tal vez como profesor de Max Weber, hay momentos en que no puedo tolerar la vacuidad de la política y constatar en el paso del tiempo de mi experiencia que cada vez más los políticos de vocación, lo que creía Weber, los políticos de convicción, los políticos con ideas, los políticos lectores, los políticos con tribulaciones, con angustias, con dudas, con decisiones que se toman más allá de las encuestas, cada vez, no solamente en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo, son una rareza, son una rareza. Ahora, eso no quiere decir que yo tenga una visión de la política idealizada. No, al contrario, un buen weberiano es realista y un buen weberiano es desconfiado de la declamación de los ideales. Les digo entre paréntesis que yo también, muchas veces cuando tengo noticias de esta noble institución que es ACRE, también tengo cierta desconfianza a la declamación de ideales que muchas veces ustedes hacen, y en otras circunstancias haré yo, hará Carlos, etc. Entonces, en esa disociación, me tocaba dar clases el otro día y volví al tema de siempre, porque ustedes saben, en un famoso escrito de Max Weber, famosísima conferencia de Weber que se llama La política como vocación, Weber dice: entrar en política es hacer un pacto con los poderes diabólicos, que se ha difundido, simplificado como hacer política o entrar en política es hacer un pacto con el diablo. Yo no sé si ustedes recuerdan o han leído un magnífico libro de Mario Vargas Llosa que se llama Como pez en el agua, que es un relato donde él intercala escenas de su infancia y su adolescencia con la descripción muy vívida de la campaña electoral, donde él empieza ganando y después termina perdiendo con Fujimori. El epígrafe de ese libro es la frase de Weber: entrar en política es hacer un pacto con el diablo. Ahora, este pacto con el diablo tiene una interpretación, ¿cómo les diré? Sí, más explícita, que es el pacto con aquello que es el mal, pero tiene otra interpretación posible, y eso se puede rastrear en la bibliografía, y creo que puede tener que ver con algo que no solamente sea una cuestión de la política, sino una cuestión de los empresarios. Hay una primera visión de este diablo que no se llama diablo, sino que los griegos llamaban el daimon,
que es algo que tiene que ver, una fuerza que tiene que ver con la vocación, con el destino, con la pasión, con la posibilidad de equivocarse, pero yo diría, haciendo una interpretación libre, con el deseo de apostar y de dejar la impronta, el demonio interior. Después hay otro capítulo al que yo fui tratando de preparar mi respuesta a mis alumnos y mi respuesta a mí mismo en estas circunstancias de tal vez la peor campaña por la falta de ideas, de convicción, de pasión y por exceso de marketing que a mí me tocó vivir. Un diálogo que ustedes recordarán, que es el diálogo de Mefistófeles y Fausto, ¿no? El Fausto de Goethe. Entonces Fausto le pregunta a Mefistófeles: ¿quién eres? ¿Quién sos? Y yo soy el mal, yo soy el mal. Yo soy el que hace siempre el mal, pero al final las cosas terminan bien. Hago siempre el mal, pero al final las cosas terminan bien. La interpretación de este Mefistófeles de Fausto es que es un demonio, un diablo de la época de la Ilustración y de la época del primer capitalismo, donde podíamos permitirnos el lujo de tener vicios privados, pero después esos vicios privados derivaban en virtudes públicas. Vicios privados, virtudes públicas. Un diablo que es malo, pero al final esa maldad termina en el bien. En la fase siguiente, en la fase de Max Weber, en la fase de la modernidad, del alto capitalismo, de la competencia imperialista, del problema del capital y del trabajo, del problema de las grandes guerras, ya no se puede o no nos podemos dar el lujo de tener vicios privados y pensar que después se van a derivar virtudes públicas. El pacto con los poderes diabólicos de lo que hablaba Weber era una observación sobre la necesidad de una política realista, pero también de una política con valores. Y ahí hay ese pacto, y después está el otro pacto trágico que aparece en el Doctor Fausto de Thomas Mann, donde directamente ese es un pacto de autodestrucción, porque como ustedes saben, el personaje, Adrian Leverkusen, el personaje central de esa novela, es una especie de emblema de la autodestrucción de Alemania. Y esto me permite llegar a este momento, a esta pobrísima campaña electoral, pero también a este momento, a estos meses y a estos tiempos de la extraordinaria crisis del capitalismo mundial, que yo por supuesto no voy a poder mentar porque lo mío es simplemente una sucesión por ahí de observaciones y tal vez, si ustedes quieren, alguna metáfora. Pero cuando entramos en crisis, y esas crisis son crisis a veces terminales o que suenan terminales, podemos volver a pensar, si no actuamos de manera egoísta en lo individual, creyendo ingenuamente o interesadamente que no importaba, total después todo se iba a compensar, una especie de gran clearing, ¿no es cierto?, sociológico, político, cultural, por el cual nuestras maldades y nuestros egoísmos individuales iban a poder ser ejercidos sin generar un mal mayor. Pues la crisis del capitalismo, si yo no la interpreto mal, tiene mucho que ver con ese tipo de actitudes egoístas y con esa excitación del consumo individual, sin un fundamento económico y sin una visión de mediano plazo. Y yo creo que si nosotros vamos a la actualidad política y económica argentina, yo creo que lo que vamos a encontrar, esta es mi idea, es que estamos al cabo de 5 o 6 años de una relativa estabilidad económica, donde se consiguieron y hubo logros que son indisimulables, y en un momento político particularmente difícil. Los logros económicos, me permito decir, están en duda.
porque no sabemos a esta hora si va a haber lucidez en la clase dirigente para que esos logros económicos se transformen en estabilidad, que para mí es la base de cualquier idea de progreso. De modo que yo voy a dar por incierta la posibilidad de que la economía argentina tenga por delante un ciclo de estabilidad. No lo voy a negar, pero lo voy a poner en un interrogante. Y después tenemos la cuestión política, la cuestión de la política argentina. Y ahí yo creo que tenemos que estar verdaderamente preocupados y una vez más pensar, y esto creo que se habló hoy, que los problemas argentinos tienen más bien una causalidad que viene de la política a la economía y no a la inversa. Yo escribí el otro día en el diario La Nación que me parece que estamos al cabo de un ciclo histórico. Yo creo que Argentina, no creo yo, esto es obvio, ¿no es cierto? La dirigencia política argentina ha demolido los partidos políticos y esta elección que tenemos ahora lo muestra. Y tenemos un horizonte de incertidumbre porque no se han respetado las instituciones, se han demolido los partidos políticos. Tenemos un gobierno, que es el gobierno de los Kirchner, que más allá de los resultados del domingo, es un gobierno claramente en declinación y cuya declinación no creo que se revierta. Pero tenemos a la vez una oposición que, si bien ha hecho algunos esfuerzos, no creo que tenga la consistencia y la seriedad necesaria como para que el electorado argentino crea que es una alternativa de poder. Y si faltaba alguna muestra, tenemos el caso de uno de los principales dirigentes de la oposición que ayer o antes de ayer de pronto se despertó y se convirtió en un privatizador. Y uno no puede sino pensar que lo hizo simplemente por las urgencias del marketing político, que indicaban que a esa hora de ese día lo conveniente de decir era que estábamos dispuestos a estatizar todas las empresas de servicios públicos. Esta inconsistencia no es un detalle menor. Cuando tenemos un gobierno en las condiciones que tenemos, un líder político como Néstor Kirchner, que ya lo conocemos, y del otro lado tenemos una oposición que, si actuara así en el futuro, deberíamos decir que la irresponsabilidad del gobierno, tal vez habría que sumarle desgraciadamente la irresponsabilidad de la oposición. Esperemos que haya sido un desvarío producto de cierta desesperación que se le genera a los políticos en la campaña a medida que van viendo la evolución de los indicadores de opinión pública o de intención de voto. Para ir redondeando, habida cuenta de este contexto, tendremos que poner el anhelo de progreso de ACDE y de otros argentinos en el contexto de la incertidumbre, y tendremos que recordar que no cabe espacio para actitudes egoístas y actitudes irresponsables, porque si incurriéramos en ellas vamos a estropear el progreso de la economía estos años, y si incurriéramos en ellas vamos a terminar de destruir el sistema político. Termino con dos observaciones. Una es como yo creo, y son hipótesis y muchas coincidentes, otras disidentes con lo que se habrá dicho, que puede ser la salida que nos aguarde en los próximos tiempos. Y se me ocurren tres desemboques de la situación en la que estamos, que me parece importante plantear porque es el contexto donde se puede desarrollar una respuesta del empresariado argentino. Un escenario que es, yo diría, el más indoloro y el más deseable sería una evolución y una consolidación gradual de la estabilidad económica argentina. La estabilidad yo le asigno mucha importancia, porque hay que comprender que el cortoplacismo argentino tiene que ver con la volatilidad de la economía. Podríamos postular la hipótesis de que si hay estabilidad por un tiempo más prolongado, las conductas cortoplacistas del empresario argentino, del argentino de la calle, etcétera, etcétera, se van
a empezar a moderar. Así que esto sería una evolución deseable, ¿no es cierto? Gradualmente la economía se estabiliza, digamos, se da lugar con esta estabilidad a una redistribución un poco más equilibrada del ingreso, etcétera, etcétera. Debería haber mucha responsabilidad política y mucho consenso político que no se advierte para que tengamos esta salida. Otra salida que se me ocurre es un triunfo, una victoria relativa de sectores más dinámicos, más modernos de la actividad económica y social argentina sobre sectores menos dinámicos y menos modernos. Yo creo que la crisis del campo, a la cual acá no me puedo referir, es una indicación de una evolución en ese sentido. Puede ser una salida más o menos cruenta, pero yo creo que es un horizonte posible. La tercera es volver a una crisis como la de fines de 2001, donde todos perdemos poder y entonces ya no podemos practicar el juego suma cero porque hemos llegado a cero. Y entonces no nos quedaría sino una reconstrucción, pero sería muy doloroso, muy despiadado, y debería ser algo que la dirigencia argentina tendría que evitar. Y termino con esto. ¿Cuál es la actitud con que deberíamos enfrentar? Y acá vuelvo a una idea weberiana y vuelvo a esta sensación que yo he tenido de que no tiene sentido declamar los ideales. Yo cuando me pregunto por qué nos sentaríamos a arreglar el país, no pienso que lo haríamos por ideales, pienso que lo haríamos en tal caso ateniéndonos a intereses que son ideales y que son también materiales. No me convence el deber ser, me convence la conjunción entre mis intereses materiales, en este caso como empresario, con mis ideales referidos a la esfera pública. Y finalmente, en ese contexto de intereses materiales e ideales, donde no tengamos pudor para asumir esos intereses, a pesar de una sociedad, como se dijo acá, que no ve con buenos ojos a los empresarios, pero finalmente los empresarios son los que crean trabajo y los empresarios son los que innovan. Entonces reivindiquemos nuestros intereses, y en ese contexto yo rescataría, para terminar, 3 virtudes: audacia y valentía, que van juntas, y eficacia. Nos pedían a Carlos y a mí que dijéramos qué actitudes o qué, digamos así, programas se podían desarrollar. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es lograr acuerdos mínimos y salir a la luz, hablar. En el documento que está colgado en la página del encuentro, ustedes mismos se dicen eso: no hemos hablado. No nos callamos por sobriedad, nos callamos porque no tenemos valor de hablar. Pues es la hora de hablar. Hay que tener para eso audacia y valentía. Tengan audacia y valentía. Rompan la lógica. Corramos riesgos. Rompamos la lógica. Seamos audaces. Y hagámoslo pensando como pensamos en poliarquía. Si tenemos razón, muchos más clientes también tendremos. Pero en tal caso habremos sido un poco distintos a los otros. Y creo que es muy importante ser eficientes. Ese es el otro valor. Y acá se habló. Porque lo que viene es, y voy a citar a Timoteo, librar el buen combate. Pero el buen combate es un combate también de ser nosotros más eficaces que ellos. Nosotros más eficaces, nosotros más audaces y nosotros más innovadores. Ese me parece que es el punto. No es simplemente una batalla de ideales declamados. Y termino con un valor solo, que es el valor de la justicia, de los cuales ustedes, por cierto, conocen bien su naturaleza y su densidad. Pero otra vez
otra vez. Podemos declamar la justicia o ver la justicia en el marco de nuestros intereses. En el marco de nuestros intereses. Y yo diré entonces, si no hay justicia, va a seguir habiendo delito. Si no hay justicia, va a seguir habiendo droga. Si no hay justicia, va a seguir estando nuestra propia vida y la de nuestra familia en riesgo. Y si no hay justicia, por más dinero que acumulemos, verdaderamente no tendremos felicidad y no tendremos paz. Me parece que esto nos puede ayudar. Yo quería hacer una pregunta que ha llegado de ustedes y también leer algo que es más un testimonio, no testimonial, sino un testimonio de alguien que dice, es anónimo: esto lo viví en Venezuela en el 92 por vivir allí. Destrucción de partidos, falta de líderes. La consecuencia es profundizar un Chávez en Argentina o esta mediana sociedad nos salva. Es una preocupación testimonial. Y la pregunta que yo quería hacerles a ambos, o si alguno lo quiere tomar y el otro la cede para ahorrar tiempo, también está bien, es la siguiente. Las crisis en la Argentina, estas crisis recurrentes, ¿son negocio, entre comillas, para la propia clase política que avanza sobre lo privado con la excusa de solucionar la crisis? Bueno, voy a tratar de aproximarme yo a una respuesta. Yo no creo que haya un plan estratégico en el sentido en que lo plantea la pregunta, pero si uno mira retrospectivamente, al final parece que lo hubiera, con lo cual es lo mismo. Creo que sí, que hay, digamos, en detrimento de lo que sería una sociedad más abierta, más competitiva, donde la diferencia entre lo público y lo privado esté más marcada, hay una especie de gran confusión de lo público y lo privado, donde la capacidad arbitral y regulatoria del Estado se pone al servicio de intereses que no son necesariamente los del Estado, sino los de grupos de empresas privadas. Digamos, lo que estamos viendo ahora es, curiosamente, un progresismo que confunde lo público y lo privado. Eso es una contradicción impensable. Por eso es más fácil verlo como populismo. Y vemos también un estatismo que no termina de asumirse a sí mismo como estatismo por esta especie de trampa por la cual, cuando la empresa es deficitaria y casi insalvable, se la pasamos al Estado, y cuando es una empresa interesante, a través del Estado se la pasamos a un amigo. Entonces, esto serían más o menos las características de un modelo bastante perverso, donde la crisis termina siendo un negocio y donde uno a veces no se pregunta si la provocación de la crisis no será un negocio. Si hasta dónde la crisis es espontánea, responde a situaciones objetivas o está provocada para convertirla en un negocio particular.